nosotros queremos tener un proyecto político viable con gente cristiana y gente no cristiana. Tenemos que aprender a entender que ese proyecto tiene que ser constituido por sectores diversos de la sociedad. Ok, vamos a comenzar entonces con la entrevista del día de hoy. Ustedes saben que el tema central es el papel que está jugando la Iglesia Evangélica dentro del pacto histórico que está liderando el candidato presidencial Gustavo Petro. Con mucho gusto. Sí, señor. Entonces, bueno, mi nombre es Guillermo Amador. Este es el canal, un canal nuevo que estamos desarrollando en YouTube. Se llama Por Nuestra Región. Vamos a entrevistar a personajes de todos los sectores políticos, económicos, sociales de la región Caribe colombiana. Y iniciamos con esta primera entrevista entrevistando a dos personajes importantes de la política regional que tienen mucha influencia desde la asesoría, desde la orientación, desde el trabajo del liderazgo político que se hace al interior de las iglesias. Estamos hablando de Wilfrido Fernández Pérez, sociólogo, pastor desde hace muchos años, especialista en proyectos de desarrollo social y políticas públicas, asesor del Senado. Bueno, fuiste asesor del Senado, Wilfrido, cuando Correcto. Ricardo Arias fue senador en la UTL de Ricardo. Ahí estuviste un tiempo importante y que fue una experiencia interesante. Sí. De eso podríamos hablar ahorita. Okay. Y también contamos pues con Álvaro Fernández Escorcia, pastor igualmente, químico, farmacéutico, candidato a la Cámara en el año 2006 por el partido de la U. Tú eras la Cámara, Álvaro, precisamente de Ricardo, con Ricardo Arias, ¿cierto? No exactamente en esa época. Llevaba la Cámara mía, no llevaba el Senado de Ricardo, llevaba otro Senado. Ah, ya. Creo que era con Cristian o con Name. Bueno, no, en fin. yo llevaba a Robin Hernández. Ah, Robin Hernández, sí, claro. Bueno, no, como tú comenzaste con Ricardo, yo pensé que todavía, ya en ese momento Ricardo ya no era senador, ¿cierto? No. Bueno, también fuiste candidato al Consejo de Barranquilla y bueno, eres licenciado tienes estudios en licenciatura en Ciencias Bíblicas de la Universidad Javeriana y algo muy importante, pues, fundador de la Asociación de Ministros del Atlántico, en donde fuiste presidente por mucho tiempo. Esa fue una época en que me acuerdo cuando estabas en la presidencia, que tuvimos, ahí se reunían por ahí por la 79, algo con 43, por ahí se reunieron varias veces, y de la Asociación de Ministros del Caribe. Esa fue el primer trabajo de liderazgo en la iglesia que ustedes desarrollaron. Y bueno, tienes un trabajo importante en el pueblo evangélico, muchos te conocen y el liderazgo que tú estás desarrollando en conjunto con otros líderes también de igual importancia es fundamental para concretar algunos acuerdos fundamentales en el pacto histórico, ya que ustedes están a Gustavo Petro. ¿Por qué se dan las circunstancias de apoyar y bajo qué premisas están ustedes apoyando al pacto histórico y específicamente a Gustavo Petro? La pregunta es para mí. Para Álvaro, sí, claro. Y después, ok. Ok, gracias Guillermo por la invitación que me haces y saludo y bendigo a toda la audiencia de tu canal de YouTube, esperando que esta labor que tú inicias hoy tenga un arraigo importante dentro de las comunidades para
aclarar los procesos sociales y políticos que se están dando en nuestra región. Bien, nosotros en este momento somos copartícipes de la campaña de el Pacto Histórico. Incluso ayer estuvimos en la ciudad de Cartagena en el evento que se hizo, que fue coordinado por la doctora Dorina Hernández, que es la representante electa del Pacto en Bolívar. Un evento masivo donde hubo una asistencia de entre 25,000 y 30,000 personas allí cerca del área del Coliseo de Combate, por la Plaza de Toros, un lleno absoluto, y fue de gran provecho la estadía en la medida en que vamos avanzando en el acercamiento y los acuerdos políticos que tenemos con el Pacto Histórico. Esos acuerdos políticos que nosotros los tenemos desde una organización que estamos creando que se llama Movimiento Laborista Progresista. Ese movimiento laborista progresista está jalonado por un grupo de líderes en el país. Muchos de ellos son de origen cristiano, pero en él están participando también sectores de sindicatos. Tenemos 4 sindicatos afiliados, tenemos profesionales de la salud en gran cantidad, tenemos mucha gente de la oficialidad en la reserva del ejército, tenemos comerciantes, tenemos líderes populares en diversos sectores, líderes campesinos, gente de la ANUC. Tenemos, bueno, hay una multiplicidad de gente que ha llegado al movimiento y que está canalizándose todo ese trabajo con el apoyo del senador Edgar Palacios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos establecido los acuerdos. Y la pregunta sería, ¿por qué estamos en el pacto? ¿Y cuáles son las condiciones de acuerdo que tenemos con el pacto? Yo voy a hacer una breve reseña de unos 10, 12, 15 puntos. Nosotros tenemos pues unos puntos de coincidencia que pueden sumar 30, 35 puntos, pero voy a reseñar solo algunos para conocimiento de la audiencia de tu programa. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros tenemos una identidad y un acuerdo con el pacto en la medida en que los acuerdos de paz que fueron firmados en el gobierno anterior del doctor Santos, los hagamos vivos, hagamos un proceso de reconciliación real a nivel de la nación. Esos acuerdos, usted sabe que han venido siendo escamoteados en este gobierno en la premisa que ellos tienen de desbaratar el acuerdo de paz. Lo han desfinanciado, han puesto trabas, han puesto objeciones. Dentro de esos acuerdos hemos sido enfáticos en el tema que se dejó escrito en esos acuerdos sobre la problemática agraria en la tenencia de la tierra. Ahorita más adelante voy a tratar de hacer una explicación sobre este tema de la tenencia de la tierra. Y que tiene que ver mucho con los lotes baldíos que hay, que es un problema, que son lotes baldíos del Estado, que es un problema que está ligado al proceso de deforestación que hay en la nación. El segundo punto por el cual coincidimos con el pacto histórico es la necesidad de erradicar la sistemática muerte que se viene dando en el país de los líderes sociales y la gente que está desmovilizada. Ha habido un exterminio casi igual al que ocurrió con la Unión Patriótica alrededor de muchos líderes sociales y de mucha gente desmovilizada que hay que frenar. Una de las condiciones que hemos negociado con Gustavo es que hay que frenar ese proceso de manera inmediata, pero de manera inmediata, porque hay que tener un control sobre esa situación para que la muerte no siga campeando en ese frente de la sociedad. Lo tercero que nosotros hemos acordado con el pacto es que se dé un desarrollo de la JEP. La JEP es trascendental en este momento, que se profundice el desarrollo y que se respeten las instancias de las magistraturas que hay dentro de la JEP. ¿Por qué? Porque se ha querido vender la idea en el país de que la JEP tiene un alineamiento hacia los sectores progresistas. Y la JEP es una política de ejecución de justicia transitoria que permite darle solución al conflicto
desde un proceso de reconciliación. La JEP va a cumplir y está cumpliendo un papel trascendental en el país y hay que profundizar el desarrollo de la aplicación de todo lo que la JEP implica. Otro punto que hemos hablado con ellos es el punto de la libertad religiosa, porque es el que tiene que ver quizás con nosotros, pero nosotros no estamos entendiendo la libertad religiosa en términos de que nos permitan una capellanía o una personería jurídica o esos elementos tradicionales que ya están conquistados en la ley. Eso no hay que pelearlo, porque ya eso fue objeto de acción por parte de la ley y tenemos esos beneficios ganados. Nosotros estamos planteando dentro del pacto de que el tema de la libertad religiosa en relación a los movimientos confesionales tiene que estar ligado al fortalecimiento permanente de unos programas de recuperación de la familia como un método de prevención de la delincuencia. Es decir, vamos a introducir un modelo distinto al que se ha manejado hasta ahora, en que la recuperación de la familia tenga dientes, elementos, recursos financieros que nos permitan aplicarlo en un plan real de recuperación de las relaciones interfamiliares, auspiciados justamente por el control que se puede dar a través de bienestar familiar o de otra entidad que se cree, pero siempre incidiendo con mucho énfasis en la necesidad de que esas relaciones mejoren para enseñar, instruir, capacitar y comprometer a las familias colombianas en el control del crecimiento de la delincuencia. Ese es un punto importante. Fíjate, Guillermo, que ya te he relacionado 1, 2, 3, 4 puntos clave dentro de por qué razón estamos en el punto. Y antes de pasar a los otros puntitos, porque todos son importantes, quisiera como que hacer una comparación, ahora que tú mencionaste al laboralismo. O sea, me hizo recordar cuando tú mencionaste lo laboral, los sectores laborales, me hizo recordar que en Inglaterra el Partido Liberal era muy fuerte, igual que el Partido Conservador. Pero el Partido Liberal inglés no supo adaptarse a las realidades del momento y surgió entonces una fuerza política del sector social, laboral, sindical, y se fundó el Partido Laboralista. No sé, Wilfrido, qué tienes que decir al respecto para volver nuevamente a los últimos punticos del listado que me enviaste, Álvaro, en donde habla de la propiedad privada, habla de la reindustrialización del país. Entonces, Wilfrido, recuérdanos un poquito esa partecita sociológica, que tú eres experto en sociología. Fíjate lo que pasó en Inglaterra y lo que está sucediendo entonces aquí en Colombia. Ok, saludos a todos los amigos y amigas que están a esta hora conectadas en este programa liderado por el doctor Guillermo Amador. Nuestro saludo fraternal también al pastor Álvaro Fernández. Creo que es interesante de cómo la participación política de las comunidades cristianas en lo que va corrido de las últimas 2 décadas, que ha sido una participación desastrosa en términos de la vinculación a los partidos tradicionales. Y digo desastrosa porque hemos estado como la Cenicienta, hemos estado mendigando, hemos estado de las limosnas de los partidos tradicionales, en tanto que la historia de los partidos políticos de tinte protestante religioso no ha estado a la altura de la coyuntura de la realidad nacional. En ese sentido, los partidos cristianos han ido al fracaso porque han tratado de hacer una religiosidad de la nación Colombia. Y se les ha olvidado por la Constitución Política del 91, en su preámbulo se establece que Colombia es una nación diversa, multicultural, laica, es un estado laico. Y al hablarse de un estado laico no existe una religión oficial. Ha sido el error de los cristianos en los partidos y movimientos hasta el día de hoy, cuyos planteamientos han sido a partir de sus estructuras religiosas, de sus estructuras legalistas
y han tratado de cristianizar la sociedad a partir de esos elementos confesionales, lo cual va en contravía del preámbulo mismo de la Constitución y va en contravía de el artículo 44, el 13, el 14, donde se habla de la libertad religiosa. Es decir, si estamos en una nación multicultural, multiétnica, de un Estado laico, y la presencia de los cristianos y no cristianos es frente a toda la sociedad colombiana. Es decir, no podemos hacer en términos de lo que los protestantes denominamos un evangelismo de la sociedad colombiana y establecer nuestros credos confesionales en toda la sociedad colombiana. Eso ha sido el desbarajuste en los movimientos políticos desde la fe religiosa. Por otro lado, nuestra llegada al pacto histórico obedece a una lectura sociocrítica de la realidad que desde el movimiento Colombia Humana, del pacto histórico, se viene desarrollando. Y ahí justamente cabemos porque en la propuesta que hace la Colombia Humana es en principio una ruptura de las brechas, de las grandes desigualdades en las poblaciones vulnerables. Por otro lado, nos identificamos en la construcción de paz. Fíjate que la Constitución Política del 91 nos habla que la paz es un derecho de cumplimiento obligatorio. Entonces no entendemos lo que pasó en el plebiscito de la paz, manipulado ideológicamente por la élite religiosa protestante aliada al uribismo para torcer el acuerdo de paz, y por eso ganó el no. ¿Cómo desde las bases cristianas y desde la opción de fe vamos a ir en contra de la paz? Sí, desde el derecho constitucional es un mandato obligatorio, y al leer el Evangelio de Jesús, las bienaventuranzas nos hacen partícipe de la construcción de paz. Entonces, desde ahí tú ves que entonces los movimientos políticos religiosos, utilizando la religión, hacen una falsa interpretación del texto y amallado a eso para estar aliado a los centros del poder. Ahí empieza el declive de los movimientos políticos religiosos, en tanto que en vez de apoyar en la nación, la construcción de la paz, entonces se pegaron aliados al poder para seguir subsistiendo de ese poder, para seguir subsistiendo de la miel, para seguir subsistiendo de esa estructura del poder. Entonces, cuando un partido político desde lo religioso está en aras de sus intereses, de su liderazgo religioso, obviamente choca con lo que la realidad nacional está demandando. Por otro lado, nos identificamos porque... Perdón, Álvaro, será entonces, Wilfrido, será entonces que la Iglesia evangélica no ha podido interpretar bien la realidad que está viviendo Colombia. Sí, es correcto, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, la Iglesia institucional, la Iglesia como una institución y en lo intereclesiástico, no ha tenido una coherencia en la interpretación de la realidad social. Inclusive, cuando hablamos de una relación intereclesial, incluimos todos los credos existentes en el país. Entonces, cuando tu lectura desde la fe es una lectura parcializada a una ideología política que podemos decir de derecha, desde los centros de poder, obviamente la opción de fe desde el Evangelio choca, porque entonces mi opción de fe desde el Evangelio me implica estar al lado de la construcción de la paz, de trabajar en pro de los derechos humanos, estar en pro del cambio climático, estar en pos de la reducción de la pobreza. Y entonces cuando desde esa lectura que hago
más bien me voy hacia el lado de los centros del poder. Obviamente que hay un desfase en la interpretación de la realidad. Entonces, hoy, por ejemplo, el candidato oficial del Partido Justa Libre no es más que un ápice del partido de gobierno, donde sus propuestas representan una confesión en particular. No hay una lectura de la realidad. No hay una propuesta concreta que se manifieste el dato general de la interpretación de la realidad. Y en tanto que no la cubre, obviamente es una propuesta parcializada que, y si vemos los datos últimos de la última encuesta, no alcanza al 2% de la base electoral. ¿Qué significa eso? Que no está diciendo nada al país. Ese movimiento no es significativo, no representa ni siquiera a la iglesia como tal. Y cuando un partido religioso no representa la realidad nacional y ni siquiera puede decir que representa al movimiento protestante colombiano por su diversidad, te puedes imaginar entonces lo que pueda ocurrir con eso. ¿Qué tienen que hacer? Irse al lado del partido de gobierno. Ahora este domingo, después de las elecciones, ¿hacia dónde crees tú que va a aliarse ese partido Justa Libre? Se va a aliar al candidato de la oficialidad. Al candidato de la oficialidad. ¿Para qué? Para seguir con las prebendas, para seguir con sus apetitos burocráticos. En eso es lo que han estado haciendo todo el tiempo. Para volver, Álvaro, Wilfrido, gracias. Para volver un poquito a la propuesta de los puntos bajo los cuales, Álvaro, ustedes hacen un acuerdo fundamental con Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Estuve leyendo y me pareció interesante los últimos 5 puntos, donde habla sobre la reindustrialización del país, el control sobre el déficit fiscal, recuperar los pesos y contrapesos de la democracia, fortalecer el mercado interno, respeto por la propiedad privada, liberalidad económica. ¿Cómo van a ser ustedes como fuerza política al interior de la coalición del Pacto Histórico, Álvaro? ¿Cómo van a hacer para que se conjugue, que se pueda implementar por lo menos 2 o 3 puntos que son esenciales para el desarrollo del país, el desarrollo económico, la libertad de la propiedad privada, la libertad económica, que están ahí, pero que las propuestas del progresismo, del progresismo socialista, no coinciden con esto? Entonces, ¿cómo hacen ustedes ahí para llegar a ese acuerdo con Gustavo Petro? ¿O Petro está aceptando eso? ¿O ustedes apenas están en esa lucha para que lo acepten? Es que en el modelo de propuesta de programa de gobierno que Gustavo Petro tiene, no existen ningunos parámetros ni de carácter comunista ni de carácter socialista. No hay un solo renglón en las propuestas de Petro que planteen una tesis de manejo del Estado desde una perspectiva de absoluta centralización de poder. No, no, no. Se está hablando de potencializar las regiones, se está hablando de descentralizar, se está hablando de una alternancia especial para que la concentración de poder que sí se ha dado en el modelo económico que nosotros tenemos se rompa. Es decir, no vamos a hablar de un progresismo socialista porque el progresismo socialista no existe dentro del pacto histórico, entre otras cosas, porque en el pacto están confluyendo fuerzas que no se identifican con ningún modelo socialista, como es el caso de nosotros y de otras fuerzas que participan. Y allí no se está impulsando ningún concepto de carácter socialista y mucho menos comunista. El tema del respeto a la propiedad privada, imagínate, eso es un pacto que tenemos entre todos. Es decir, no se va a romper el equilibrio
de inversionistas privados para desarrollo del país. Entendemos que estamos en un modelo de capitalismo, pero este capitalismo hay que hacerlo dinámico, hay que modernizarlo, hay que llevarlo a un nivel de institucionalización en el que el desarrollo del mercado interno nos permita a nosotros, por ejemplo, los que consumimos dentro del país, tener la capacidad adquisitiva necesaria para que circulen los bienes de consumo y algunos bienes de capital que se puedan construir en el país a fin de que se potencialice la economía. Entonces, estos son temas que se han definido claramente dentro del pacto, en el acuerdo que hemos hecho. Nosotros tenemos ya varias semanas de estar sentados con los equipos ideológicos, con los equipos programáticos del pacto, donde hemos discutido estos puntos y muchísimos otros que tienen que ver con las necesidades del país. Nosotros estamos llegando al pacto bajo una condición, y es decir, traemos propuestas para soluciones a las problemáticas del país. Nosotros creemos, por ejemplo, de que el proceso de reindustrialización es inaplazable y en eso tenemos toda la razón. Vamos a tomar el ejemplo de la ciudad de Barranquilla. Barranquilla era considerada una potencia a nivel portuario, comercial e industrial. Y esa vocación, a excepción de la vocación comercial, se ha perdido. Cuando se pierde la capacidad de instalaciones industriales en Barranquilla, tú te das cuenta cómo están la vía 40. Todas las plantas de producción de bienes que había en la vía 40 están cerradas. Son puras bodegas lo que tenemos allí. Pasamos de tener esa caracterización de ser una ciudad industrial a ser una ciudad simplemente de tránsito logístico. Óigame, esto es delicado porque la fuente principal de empleo en una ciudad con un número alto de habitantes como es Barranquilla tiene que ser la industria y tiene que ser el comercio. Pero si desaparece la industria, se dispara el desempleo. Entonces necesitamos no solamente recuperar la capacidad de producción industrial que tenemos en Barranquilla, sino en todo el país, renovando la tecnología, renovando la ciencia, renovando el conocimiento. Pero esa renovación no se puede dar si no hacemos inversiones en educación. Por eso uno de los temas que nosotros estamos hablando es que el tema de la educación tiene que ser clave, el saber, la educación, hay que inyectarle los recursos y hay que elevar la calidad de eso. ¿Para qué? Para que la mano de obra preparada tenga la suficiente capacidad y el suficiente conocimiento para, acorde con las ciencias modernas, entrar en un proceso de producción efectivo en el país. Estos son acuerdos que se han hecho con ellos. Ahora, no debemos tener temor a aplicar estos temas porque estos temas son fundamentales, son temas de país. Dígame, Ama. Algo importante que leí en los puntos que enviaste y es que están propugnando ustedes por no alimentar la reelección. Y eso va un poco encaminado con el tema de los pesos y contrapesos en la democracia, que es otro punto que ustedes están aportando ahí en la propuesta, por cuanto cuando cuando un gobierno, cuando un gobernante trata de mantenerse en el poder, de aferrarse al poder, afecta indudablemente a estos pesos y contrapesos de la democracia. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para que eso no ocurra? ¿Y cómo hacen para que las propuestas de Gustavo Petro se puedan implementar sin afectar la libertad económica, sin afectar el proceso de industrialización y sin afectar el proceso ese del desarrollo económico con los altos impuestos? Porque para poder implementar las propuestas de gobierno de Gustavo Petro, necesariamente habría que aumentar impuestos. Entonces, ¿cómo pueden resolver ese tema? Uno de los puntos para resolver el tema de la inversión y la captación de recursos es el control del déficit fiscal. Nosotros hemos hablado con Gustavo y le hemos dicho, vea, señor, el déficit fiscal se está comiendo en este país solo por corrupción 50 billones de pesos anuales. 50 billones de pesos anuales. Eso es un alto porcentaje del PIB, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos comenzar a hacer? Necesitamos comenzar a hacer, apretarnos el cinturón en materia de corrupción para recuperar esos 50 billones de pesos que nos podrían servir a nosotros para reinvertirlo
dentro del plan de desarrollo económico que el Explica que la país va justicia a tiene que... empezar a aplicar en el gobierno de Gustavo Petro. Ese es un primer paso. El segundo paso tiene que ser una reforma tributaria. Es decir, el próximo gobierno, sea cual sea, tiene que aplicar una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque es necesario recomponer las finanzas del país. Nosotros tenemos que romper las reglas de las excepciones tributarias que existen para las grandes multinacionales. Es decir, la gente viene, se lleva el carbón, la gente viene, se lleva las esmeraldas, se lleva los recursos naturales del país, nos deja en La Guajira un poco de hueco, un poco de enfermos, ¿sí? Un desastre ecológico y no nos paga los impuestos apropiados. ¿Cómo es que nosotros, para que ellos vengan, inviertan y se vuelvan ricos con su inversión, no le vamos a cobrar o no nos van a retribuir en una tasa especial de impuestos cuando la rentabilidad del negocio para ellos es astronómicamente gigante? Ahora, ellos están en una línea de excepción de impuestos y no solo ellos, sino todo el sistema financiero. Y acuérdate que el sistema financiero es el sector de la economía que está dominando todo el proceso económico del país. ¿Y cuántas reglas de excepción para el sistema financiero hay? Muchísimas. Aquí los banqueros se quiebran y el gobierno lo refinancia con plata del propio presupuesto del gobierno. Oiga, hágame el favor, eso no puede seguir ocurriendo. Entonces, a los que ganan más, a los que tienen más, a los poderosos les vamos a cortar esas excepciones tributarias. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar la economía. O sea, me parece interesante lo que tú estás hablando, pero quiero ser franco, quiero ser transparente en lo que estamos conversando acá nosotros. Todos aquí sabemos cómo es ese forcejeo que hay en la política, en las intrigas que se dan al interior de las fuerzas políticas. O sea, ¿qué tanta fuerza tiene el sector evangélico en el pacto histórico que puede servir de un contrapeso importante para que ciertas medidas no se lleguen a dar, como por ejemplo el tema de la reelección o el tema, por ejemplo, de la expropiación o el tema de la reforma agraria que por supuesto que personalmente yo estoy de acuerdo con que se debe hacer una reforma agraria en Colombia, que se debe redistribuir la riqueza en Colombia, pero ¿qué tan garantía puede ser la fuerza social cristiana al interior del pacto histórico que garantice la estabilidad de la democracia de nuestro país y la garantía de nuestras libertades? Para cualquiera de los dos, porque el propio programa que Gustavo Petro está esbozando en el país da esas garantías. Ahora, nosotros no representamos, no nos hemos atribuido la representación de la iglesia evangélica. Nosotros estamos entrando al pacto histórico no como iglesia evangélica, ni como movimiento evangélico. Nosotros estamos entrando al pacto histórico como un movimiento alternativo, distinto, de carácter estrictamente político. Hemos tomado distancia con el tema eclesiástico y evangélico. Somos creyentes y nuestra inspiración de fe hace que tengamos una lectura y unos paradigmas claros en nuestra mente en relación a la revelación de Dios a través de las escrituras, entendidas en su contexto, claro, por supuesto. Entonces, eso nosotros no lo estamos haciendo a nombre de la iglesia ni a nombre del movimiento evangélico. Por eso no te puedo responder cuánto poder puede tener el movimiento evangélico, porque los que sí reivindican eso son otros sectores que no participan del pacto, sino que participan de las otras fuerzas que están en competencia. Pero nosotros dentro del pacto somos estrictamente una organización política que está participando con unas propuestas que se están discutiendo y que se están implementando a fin de ajustar la aplicabilidad del programa en el cual coincidimos. Es que de lo que estamos hablando son puntos del programa el pacto histórico que están siendo expresados por Gustavo en todas las plazas públicas. Nosotros no estamos alejados de eso. Nosotros tenemos una identidad con ese proceso de lectura a las soluciones de las necesidades del país. Ahora, hay que agregar también que en todas las entrevistas, en todos sus discursos públicos, en las plazas, el candidato Gustavo Petro ha hecho claridad que no va a la reelección, que él se mantiene en el mandato constitucional, un gobierno de 4 años. Eso está claro, en su discurso está claro eso.
Ahora, Wilfrido, perdona que te interpele, ¿verdad? Mira, quizás en el imaginario popular está el problema de una reelección en cuerpo ajeno durante los últimos 20 años que ha hecho el uribismo. Entonces, nosotros estamos quebrando el modelo del uribismo. Estamos diciendo, aquí Gustavo va 4 años y después peleamos nuevamente la presidencia con otra personalidad distinta y eso lo garantizamos. Sigue hablando, Wilfrido, que tú estabas diciendo algo interesante para que después Álvaro entre. sí, en ese sentido, decíamos que un gobierno de 4 años para un proceso de transición de gobierno, del cambio, es corto, obviamente es corto, por lo grueso de las propuestas, por la realidad que vive el país. Entonces se requiere la implementación de otro periodo de gobierno que continúe la labor del proceso de transformación. Pero en este momento estamos centrados en llegar el 29 de mayo, en ganar la presidencia. En eso estamos centrados. De ahí a los 4 años, hasta el 7 de agosto de los 4 años siguientes, debe continuar el proceso de cambio. Porque ¿qué le pasaría a la sociedad colombiana si se trabajan los 4 años siguientes del gobierno de Petro, verdad? Y el siguiente candidato en 4 años es del uribismo o de un sector de la derecha, va a echar atrás todo lo que se ha conseguido, que fue lo que pasó en el gobierno de la Bogotá Humana. Entonces, el país sufre, las comunidades sufren, porque lo que se logra en 3 años en una alcaldía, como pasó en la Bogotá Humana, los siguientes alcaldes dañaron todo lo que se había desarrollado. Entonces ahí tienes para la muestra un botón, el famoso Hospital de la Ortúa de la Universidad Nacional otra vez está cerrado. El Hospital de la Misericordia otra vez está cerrado. ¿Cuánto costó eso a la Bogotá Humana? De la misma impuestos de la Bogotá. Entonces se daña el trabajo solamente porque quien estuvo en la alcaldía era de un gobierno alternativo. ¿Ya? Entonces requerimos que el trabajo de estos 4 años siguientes en el futuro inmediato del gobierno de Gustavo Petro implique seguir trabajando en esas propuestas. Ahora estamos concentrados en ganar la presidencia el 29, porque si no la ganamos, va a haber un retroceso. Va a haber un retroceso, fundamentalmente. Lo que ustedes estaban planteando ahorita de que no representan a la iglesia evangélica, bueno, me parece bien porque ningún sector cristiano puede decir y afirmar que está representando al resto. O sea, ningún partido. Quisiera decir también igualmente que ni siquiera Colombia Justa Libre podría decir que está representando a toda la cristiandad, porque lo está haciendo desde una esfera de la política. En la política uno no puede hacer un partido esencialmente cristiano. Simplemente lo que hay son unos valores cristianos que uno puede desarrollar o implementar o ejecutar desde la perspectiva cristiana. Y en ese sentido, ustedes, tengo entendido, que están ejerciendo una influencia en el pacto histórico desde la perspectiva cristiana para que se cumplan unos objetivos, para que se garanticen ciertos derechos. Y en ese sentido, quisiera preguntarles a ustedes, usted sabe el miedo que hay en el sector cristiano. Hay un miedo, y no solamente en el sector cristiano, sino en el católico y en muchas partes, en muchos sectores de Colombia. Muchos tienen mucho miedo porque si llega un gobierno de izquierda, significa que el progresismo de la comunidad LGTBI, el progresismo del aborto, el progresismo de esa ambivalencia cultural de la verdad o la mentira, de ese juego en donde no sabemos qué es verdad y qué es mentira, se podría imponer aún más. Entonces, ¿cómo piensan ustedes manejar ese tema al interior del
del pacto histórico. La ley nos obliga a respetar todas esas esferas de diferencia que existen en la sociedad. Eso es un mandamiento. La ley nos obliga a eso, número uno. Número dos, nosotros no tenemos identidad con ese tipo de conducta, pero tampoco nosotros queremos entrar en este momento en una confrontación frente al movimiento gay o al LGTBI, ni nada de esas cosas, porque es que ese no es el problema central en este momento. El problema central del país está alrededor del hambre, de la muerte, de la desaparición, del desplazamiento, de la miseria, de la ruina, de la problemática de los niños de La Guajira que se mueren, de un plátano que vale 1.500 pesos, de una libra de papa que vale 2.500 pesos, de un tomate que vale 1.600 pesos. Es decir, tenemos una economía deteriorada. Nosotros no le podemos dar una prioridad que no tiene a una problemática que podemos llevarla de una manera diferente. No podemos hacer pivotear nuestra actividad política en este tiempo sobre esa base, porque estaríamos equivocando nuestra lectura política. Los problemas esenciales son los problemas esenciales que hay que resolver. Ahora, si nosotros no ganamos un espacio de poder y de autoridad dentro de la funcionabilidad del Estado, mostrando resultados en el frente donde nos dejen ser gobierno, porque es que nosotros vamos a ser gobierno con Gustavo Petro. Y en el frente donde nos dejen ser gobierno, nosotros tenemos que ser eficientes para ganar poder y autoridad con la cual nosotros comenzar a implementar cambios y comenzar a sugerir cambios de actitud en la política colombiana. Pero eso es el proceso. Es que yo no puedo coger esto por la cola, yo lo tengo que coger por la cabeza y es el inicio. El inicio es este proceso de empoderamiento político. Si no tenemos un empoderamiento político